Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos hacen el favor de vernos en nuestras redes sociales. En esta ocasión estoy con un artista, un gran artista, que quedó seleccionado en Barco en la primera Bienal de Arte Contemporáneo. Él es David Corona. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Hola, Oscar. Hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, solamente como introducción, vamos a hablar un poquito sobre tu trayectoria, David, sobre tus exposiciones individuales. Bueno, que las más sobresalientes son American Suite, Tiempo Presente, Marea, Jardín Secreto, Sueños de Vigilia. Y bueno, que nuestro auditorio sepa que has expuesto en las ciudades más importantes de nuestro país, además de en Montreal, en Miami, en Los Ángeles, en Nueva York, en París, en Guangdong, que es una ciudad en China. No sé si lo pronuncié bien, espero que sí. Y bueno, hacerles saber a nuestro auditorio que tienes una trayectoria muy importante en tu quehacer artístico, que tienes muchos premios, entre ellos el primer lugar del segundo premio de Fahrenheit. Tienes también el primer lugar en el primer premio nacional de fotografía de Durango 2019. Tienes varias menciones y selecciones en las bienales, como en la Bienal de Monterrey FEMSA, como en la primera Bienal del Paisaje. Eres miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y bueno, tienes innumerables exposiciones, tanto individuales como colectivas. Y bueno, esto es nada más como introducción. El trabajo de David tiene que ver mucho con el lenguaje fotográfico y la relación que él hace con otros lenguajes y con otros medios audiovisuales. En muchas de sus piezas hay escenarios del espacio urbano que él representa como espacios irreales, mitológicos, y que son escenas que nos hacen llegar a nuevos cultos, a nuevas ceremonias, a rituales alternativos. Podemos decir, David, que tu obra en general es algo, corrígeme si estoy mal o si mi percepción no es correcta, como retrofuturista, ¿no? Tus escenarios se basan en el pasado y tú creas escenarios en base a esto en un futuro que el presente en algún momento lo va a alcanzar. ¿Estoy en lo correcto, David? Pues es lo que he estado haciendo últimamente. O sea, En esta última parte. Bueno, la investigación que estoy haciendo ahorita tiene que ver con, pues como una idea como mirar hacia el pasado, a ver qué nos dice sobre el presente y viceversa. Mi proyecto, digamos, actual, que tiene que ver, como siempre, con la reconstrucción, ahora lo hago desde otro punto de vista, ¿no? Y el tiempo y mirar a la historia como base, digamos, del entendimiento de la imagen actual, suponiendo que toda esta investigación mirará al futuro. Básicamente esto es como el contenido teórico, pero también la propia herramienta. Claro. Es una manera de justificar por qué el tipo de herramienta que estoy usando ahora para crear las imágenes tiene sentido. Digamos que la base fotográfica, ahorita vamos a platicar sobre esto, porque las piezas tienen mucho que ver con esta misma idea. Creo que ejemplifica perfecto esto de lo que estabas hablando en la propuesta. Entonces, ahorita si quieres lo vamos a... Claro que sí. Antes de entrar de lleno a tus piezas, me gustaría que nos puedas platicar muy brevemente cómo, bueno, sabemos que eres licenciado en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México y que tienes una gran trayectoria también en la cuestión de los estudios, ¿sí? Pero ¿cómo empiezas? ¿Cómo te das cuenta tú? ¿En qué momento de tu vida, de tu niñez o de tu adolescencia decides incursionar en el mundo del arte, David? Bueno, para mí creo que fue muy obvio que
pues mi camino tendría que ver con las humanidades, ¿no? Con las cuestiones también, pues culturales más que la parte científica o de investigación social. Sí. Pues estas, ¿no? Como que muy rápido yo ya sabía casi Aquí soy. desde la secundaria, sí, pues el taller de artes plásticas, en la preparatoria, pues también como encaminado a las actividades estéticas y muy fácil, pues también decidí entrar a la escuela de arte, ¿no? Entonces, pues no sé, supongo que era como muy obvio, pues que me interesaban este tipo pues esta área de conocimiento, ¿no? De las artes. Digo, por supuesto, pues también, pues mucho de lo que ahorita soy, pues fue encaminada, pues mucha gente que pues, estuvo ahí como para animarme, ¿no? Y decir, bueno, creo que vas por aquí, tienes algo que decir por acá, o sea, como esta guía, ¿no? Vocacional que pues se da al principio. Pero nunca tuve duda, ¿no? O sea, en mi casa, pues sí, por supuesto, pues ya no tuvieron más que hacer, más que doblar como casi las manos, ¿no? Porque, pues, dijeron, bueno, pues que no te vemos por otro lado. ¿Tienes Y no, familia artistas? no, no, no. Y justamente por eso, como que Precisamente por pensé, eso dijeron, ¿a dónde ¿de va? dónde te vas a meter? Claro. Pero pues ya, o sea, no parecía como que hubiera mucha opción, así que pues, ya. Entonces entré como por ese campo. De hecho, al principio, pues como, digo, que sin mucha idea muy clara, entré a diseño gráfico en realidad, ¿no? Entonces, eh, ya de ahí, como que estando en la escuela, ya como más claro, al darte cuenta, al estar alrededor de todo este asunto de la comunicación, de la imagen, pues ya como que tomé como el camino correcto, vamos a decirlo. Entonces, pues no hay como no hay pierde, ¿no? No fue un accidente así como que de pronto, ay, me cayó la inspiración, ¿no? O un evento que me hizo dar tenga. Siempre un fue, giro siempre fue muy hacia este claro. rumbo. No, sí, Entonces, me sí, gusta mucho hacer esta pregunta para conocer un poco y sobre todo que la gente que nos escuche y que nos ve también conozca un poco muy breve de la historia de cada uno y cómo llegan a ser artistas y artistas con trayectoria y artistas consolidados, ¿no? Entonces, por eso te hago esta pregunta. David, para sí. entrar ya a lo de las piezas, estuve viendo algunas piezas de tu trabajo que no son las de Barco y bueno, hablábamos mucho de este tipo de escenarios futuristas o que tú creas pensando en el pasado. Y hay muchos en los que veo un poco de como apocalíptico, lo veo un poco, digo, así es nuestro mundo, lo entiendo. Y veo en muchas piezas tuyas un automóvil como siempre, como insertado en ello. ¿Nos puedes platicar un poco sobre esto que te comento? Sí, pues en la generalidad, digamos que cuando me preguntan qué tipo de trabajo tengo, pues puedo y digo que realmente es paisaje. Entonces el paisaje en mi caso tiene pues varias vertientes y la que más me interesa no es la que tiene la referencia directa como el espacio que tiene un símil en la realidad, sino Claro. entender el paisaje como especie de espejo, ¿no? En el que te reflejas y que se puede reconstruir. Pues es una vertiente así también como de la noción de lo que como en el interior existe, lo reflejas hacia afuera en un formato donde, para no entrar, bueno, en mi caso, como en clichés de retratar personas, ¿no? Que reflejen las ideas, yo le pongo como estos símbolos y sistemas a los objetos. Los objetos para mí y su conjunción en el espacio van tejiendo una especie de discurso. Entonces, mi trabajo gira en torno a esta investigación. ¿Cómo puedo lograr paisajes como muy expresivos, sin que tenga que ver con el hecho de que, yo reconozco ese lugar o fui a tal Claro. lugar? Se vale y hay, bueno, gente que lo hace muy bien. Yo en mi caso lo reconstruyo. Me da la impresión de que de esta forma logro
tener primero el control absoluto de lo que hago y luego segundo, pues que no el discurso se vaya hacia otro lado, ¿no? Claro. O sea, si voy al desierto y tomo fotos allá, Ahí se queda, pues, ¿no? Claro. bueno, hay mucha gente que lo hace y que te digo, pues lo hace muy bien Sí. y que es fácil perderte en ese discurso que alguien ya tuvo, ¿no? Y me parece que así debe ser. Entonces, encontrando tu propia voz, en mi caso, bueno, pues es buscar un método de producción que no se parezca a ninguno, que tenga otras vertientes para que el resultado también pues dé como consecuencia pues otro pensamiento sobre el paisaje. Entonces, de pronto lo voy retacando, lo voy saturando, lo voy haciendo muy complejo y de pronto las últimas tendencias es irlo limpiando, ¿no? Sintetizando y ahora, sobre todo, pues es irlo virtualizando. Es decir, sintetizando en el término de que pues todo es sintético, ¿no? Nada de lo que vemos es real. Un poco también el juego de mi trabajo ha sido, pues, no tengo ningún problema con el asunto de la representación fotográfica, pero sé que en estos tiempos donde la foto sigue teniendo muchísimo poder, que todo el mundo la utilizamos de diferentes formas, todavía existe la noción de que la fotografía dice cosas reales y que tiene que tener una representación sobre algún lugar y sobre un tiempo específicos. Entonces, mi chamba ahora es mucho desmitificar esta idea de que es como un poco para mí, quitarle esta noción de que el fotográfico necesariamente es pues, un testimonio o un registro y jugar con esta noción, ¿no? O sea, lo que miras en estas imágenes pueden parecer reales, pero en general yo los despojo de rastros de tiempo para que no haya manera de ubicarlos en una temporalidad y luego segundo, de espacio, que no digas, bueno, ¿y esto dónde fue? ¿Esto dónde lo hiciste? Porque estas preguntas pues tienen pues, siempre un camino pues distinto, ¿no? Al que yo quiero. Yo quiero que mi trabajo se enfoque en la imagen, que la imagen genere las preguntas, ¿no? Y que no se desvirtúe en otro tipo de elementos, ¿no? Y bueno, viene muy de la mano con esta pregunta, ¿no? De que si la fotografía es arte o no. Yo creo que todo lo que dices es un principio básico como para saber que tu fotografía es fotografía de autor, que eres un artista. Y esta pregunta, ¿no? Que siempre en algún momento nos lo hacemos, ¿no? O las personas se los hacen, sean artistas o no lo sean, ¿no? Hasta dónde la foto es arte, hasta dónde no. Y creo que con esto que nos acabas de platicar, creo que nuestro auditorio se puede dar una idea de cómo, digo, cada quien tendrá su juicio, su valor, pero para mí quedó es muy interesante y muy claro lo que nos dices, David. Las piezas que se seleccionaron en barco, sin embargo, creo que son piezas diferentes, por así llamarlo, porque no tiene mucho que ver con la temática, ¿no? Con la temática de gastronáutica. Entonces, para meternos ya de lleno, David, ahorita platicábamos, nos quieres compartir unas imágenes y todo el proceso creativo sobre las piezas. Sí, claro. A ver, vamos a abrir la pantalla. Mientras la comparte, decirles a nuestro público que, bueno, David quedó seleccionado con dos piezas. Aquí nos vas a mostrar tres, supongo que era, digamos, la serie. Sin embargo, nada más el jurado determinó que dos de ellas fueran seleccionadas. Se llama Estudios sobre la cocina del artista 1, 2 y 3. Adelante, David. Sí. Pues mira, por ejemplo, en esta imagen, la idea de esto comienza con plantear la investigación, ¿no? Para, digamos, como alinearme con la temática, bueno, muchos pensamos en cuál era el elemento base, ¿no? O uno de los elementos bases que plantea la Bienal, como en este caso la gastronáutica. Pues algunos fueron elementos propios de la cocina, ¿no? De la comida, la alimentación. Pues yo me enfoqué, digamos, en el lugar donde ocurren digamos, la preparación, el espacio que implica socialmente la cocina,
etc. Luego, segundo, fue como, bueno, relacionar el asunto con algo que tiene que ver con el arte y como elemento personal, pues la historia, ¿no? Entonces, algo que se me hace, digo, como un preámbulo que se me hace, o que se me hacía muy interesante, fue como en el caso de un artista muy conocido, que no voy a decir, pero que es muy... Su cuarto, su recámara, es uno de los íconos de la pintura más famosos que existen. Y cómo a través de su espacio personal se ha logrado como toda una serie de investigaciones, especulaciones sobre cómo sería su vida. Podemos efectivamente, a través de una pintura que no hace de sí mismo, sino de su entorno, tener una idea de cómo era él. Pues evidentemente la respuesta es sí. Luego pensé que no había y que no hay muchos registros, bueno, de su vida personal en términos de lo fotográfico. Su obra se estudia a través, o su vida se estudia más bien a través de su obra, pero no de un legado, digamos, fotográfico o biográfico en todo caso. Bueno, entonces yo me di a la tarea de investigar si había algo, y aquí es donde empieza el asunto. En esta imagen yo la presento como un documento que me encuentro por ahí, o que basado en la investigación de alguien más, encuentro la referencia de lo que es la cocina de este particular artista, ¿no? Entonces, pero aquí es donde empieza la cuestión. En el hecho de entender la historia y su documentación, pues entendemos el testimonio, pero aquí todo esto está reconstruido en base, sí, a la historia, en base al lugar, en base al momento histórico, pero sobre todo en base a la estética. O sea, me preguntaba yo en este caso, ¿cómo vemos el aspecto documental de la época y cuáles son los elementos que nos pueden decir como espectador moderno, bueno, pues qué es lo viejo y cómo puedo validar una imagen a través de de un objeto que pues no existe, pero yo lo estoy presentando como tal? Bueno, pues lo obvio era, bueno, saber cómo eran los lugares de la época y de la locación. Entonces yo inventé y empecé a acomodar todo este espacio en base a algo que ya existía, y aparte, bueno, pues se me ocurrió que para que fuera además mucho más claro que era astronáutica, pues agregué un elemento que en este caso es el barco en la botella, que en mi cabeza era como darle pues un guiño, ¿no?, al tema básico también de la Bienal, ¿no?, de mucho de lo que es la propuesta de qué era lo que tendríamos que trabajar. Bueno, basado ya en esta idea y en esta reconstrucción, bueno, pues evidentemente había que envejecerla. Yo pensaba, bueno, pues vamos a agregarle como que el paso del tiempo, lo que le ocurre a la fotografía cuando no se cuida, ¿no? Bueno, esto en términos de lo que tenía que quedar, pues para impresión no quedaba muy bien. Entonces, al final, en la reconstrucción, en el rescate, se supone que esto es lo que ocurre, ¿no? Se limpia la imagen o el negativo o lo que sea, y se genera pues un documento para preservarlo, ¿no? Entonces, pero la propuesta pues tiene que ver con esto, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros podemos creer, o cuál es la idea de la investigación histórica? ¿Se vale reconstruirla en base a lo que podría haber sido, o tiene que haber efectivamente elemento de testimonio? Bueno, son preguntas que no intento que se respondan, sino que se hagan, simple y sencillamente, que cada quien... Que nos cuestione, claro. Sí, y en base también a esta idea, pues estoy planteando la idea del propio lenguaje. O sea, porque alguien me va a preguntar, bueno, ¿y cómo le hiciste? ¿Construiste el set, o son piezas pequeñas? Y adelantándome como esta idea, fue que también se me ocurrió construir, bueno, cómo se vería la versión moderna ahora que tenemos, digamos, los elementos, los datos. Van Gogh seguramente pintó su cuarto
en base a lo que miraba, y esto lo estamos asumiendo así. No suponemos que tenía así, pues, pues una imagen Claro. o que se hizo de otra forma. Entonces, su visión en ese momento, él construyó su pintura en base a una mirada, bueno, podemos llamarle moderna. Yo pensé, bueno, esta es la mirada antigua, pero moderna de una fotografía de la época, pensando en el aspecto técnico, ¿no? Como, bueno, el lente que se hubiera usado, evidentemente iba a ser blanco y negro, o plata sobre gelatina, cómo se debe mirar, cómo se debe de restaurar, bueno, todos estos puntos. Pero también pensé, y en el 2021, para hacer una reconstrucción estilo, no sé, National Geographic, como le quieras llamar, en base a esto, ¿Cómo pues se vería? un experto que hubiera construido en CGI, pues una imagen aproximada, suponiendo cómo podría haber sido o cómo es lo que nosotros como pues, gente del siglo XXI estuviéramos esperando a ver. Entonces, digamos que el resultado así de esta investigación hubiera podido ser esto. Esto como la propuesta de, bueno, pues esto es un acercamiento más moderno. Uno, pues la referencia de los objetos está mucho más clara, o sea, de dónde está cada cosa, el punto de vista está central, ¿no? La perspectiva está muy exagerada pues, para darte una noción clara del espacio. Y esto es lo que hubiera hecho Van Gogh realmente si hubiera tenido que pintar su propio cuarto. De hecho, las sillas provienen de su cuarto, es una aproximación real de las sillas que él tenía. Bueno, el icono pues es los girasoles, ¿no? Es como su marca, no hay que decir Van Gogh, hay que decir girasoles, y bueno. Su chaqueta, el gorro, ¿no? Está también. Sí, las típicas cosas que hubiera tenido, bueno, las botellas que emulan o hablan de la bohemia de la época o la bohemia en particular. Pero bueno, esta es su cocina, entonces son los posibles cosas que pudo haber comido, pan, pues aquí es un ave muerta y frutas, queso, ¿no? Bueno, estamos asumiendo que él ya vive en Francia, en Nafla o algo así parecido, y que en esta puerta azul, que de hecho es la puerta del cuarto, bueno, como él la pintó de su cuarto, yo estaba asumiendo, bueno, detrás de esta puerta está su cuarto. Entonces, si pasamos al otro lado, encontramos este cuarto azul. Bueno, y para hacerlo como todavía, pues, en mi mente, pues más interesante, a través de pues, un programa así de CGI o 3D, se me ocurrió que había que agregarle la posibilidad usando sus pinturas, su trazo, su estética, así como hacer una especie de simulación, un relleno, una cosa matemáticamente posible de cómo hubiera sido una especie de decoración real de su cocina, ¿no? Porque aquella estaba como muy inmaculada, ¿no? Muy pulcra incluso para ser Van Gogh, y no nos lo imaginamos de ninguna forma así. Y bueno, entonces eso es un poco como la idea pues es una simulación tal cual, ¿no? Es una propuesta, es una visión en la que podríamos todos así hacer sugerencias de lo que puede ser posible, de lo que sí está acercado o podría estar acercado. De todos modos, no hay manera de saberlo. Y bueno, esto es como un poco la idea de cómo estoy procediendo a trabajar ahora, ¿no? Haciendo como la simulación, pero en base a un lenguaje muy específico, que es el de la imagen, y específicamente fotográfico. Bueno, pues aquí es como muy evidente, ¿no? Incluso yo he escuchado a algunas personas que han visto tus piezas, que por cierto están en la sala 1 y 2 del Teatro María Grieber, que piensan que es una pintura de Van Gogh y que es una reproducción, ¿no? Entonces, imagínate, yo digo, lo bien logrado que está, ¿no? Sobre todo en la imagen que estamos viendo, ¿no?
están todos los iconos. Aquí ya agregaste, como dices, el trazo, y aquí podemos ver también lo de alguna fragmento, si se puede llamar así, de la noche estrellada. Entonces luego te mandan. Pero sí, mucha gente que se queda sorprendida y se queda y se acerca y la ve. Bueno, yo también lo hice, pero hablo de yo de por fuera, ¿no? Está increíble, David. Sí, bueno, bueno, a propósito de esto, a mí me hubiera gustado, por cierto, tocando ese tema, pues que estuvieran juntas, justamente pues para hacer pues esta especie de analogía, ¿no? El diálogo entre cada una, ¿verdad? Ajá, para hacerlo. Y yo luego, pues me fui como en el término del museográfico, me fui a la inversa, poniéndole un marco antiguo y el otro pintado muy de forma moderna. Digo, hubiera sido mucho más interesante, evidentemente, ponerle pues no sé, una especie de vitrina, como tratarla como documento histórico y el otro como muy interpretativo. Pero bueno, es como jugar también con los elementos que tienes adicionalmente, ¿no? En el caso del mercado, ¿no? Entonces, un poco toda la chamba que estoy haciendo ahorita tiene como pues estos elementos, ¿no? O sea, no solamente es la imagen en sí, sino todo lo que implica. El tema técnico, pues para nada me interesa como que destaque, pero muchas cosas me he estado dando cuenta que son pues más sencillas de producir de pronto, pues de esta forma, ¿no? En la reciente encierro que tuvimos, pues la verdad es que no había muchas opciones. Entonces también Claro. es una respuesta y Eh, un resultado de aquello, ¿no? Y bueno, en ciertos casos, como en el mío, pues fue afortunado porque pude, digamos, explorar como un poco esta parte. Entonces ahora ya es pues parte de mi forma de trabajar de ahora. Y bueno, pues estoy como también reflexionando sobre este lenguaje que normalmente pues está asociado a cuestiones como comerciales, ¿no? Como que se hace pues, claro. con otros fines. Luego, pues el tema también de lo artístico. Si todavía no pasábamos el tema de la fotografía es arte, imagínate como este tipo de cosas que son pues Claro. más allá de la imagen fotográfica o más allá de la idea, ¿no? De algunos de que, bueno, la imagen pues, se hace con un sustrato y con un lente, ¿no? Y estas situaciones. Entonces, bueno, pues pienso que lo artístico en este sentido no radica específicamente en la manufactura de la imagen, porque de hecho, si lo piensas bien, todo lo que contiene esta imagen en particular, pues no hay ninguna mano, no hay nada físico, todo esto pasa por un proceso mental y luego pasa por una computadora, jamás toca nada hasta terminar en una impresión que ni siquiera te paras para ir a verla, sino que lo saca una máquina y de la máquina pues se lo llevan a una paquetería y de la paquetería llega al museo, ¿no? Que pudo haber no llegado, ¿no? Pudo haber sido pues, nada más la imagen. Claro, pero Entonces, todo el esto es proceso tiene que también, ver con todo el discurso de tu obra, ¿no? Y todo lo que estás haciendo ahorita, incluso pues sí, del futuro, ¿no? Del futuro del arte, por así llamarlo, de cómo se están produciendo obras ahora que son obras digitales, incluso, ¿no? Esta obra que se acaba de vender por millones y millones de dólares, que es el archivo sí, único. Entonces, creo que es muy interesante la propuesta y todo el trabajo que estás haciendo, David. Muchas felicidades. gracias. Y David, bueno, A ver, que regresando le vayan. a este tema que platicabas de la contingencia, ¿cómo pasaste el año? Además como nos estás diciendo, en la producción, ¿tuviste alguna exposición en este año que estuvo un poco difícil para ustedes, artistas, para nosotros, promotores culturales? ¿Qué viene para ti después de este lapso de tiempo? Platícanos un poco. Fíjate que en el 2019 tenía un proyecto de exposición
y yo estaba trabajando en la idea de que tuviera también un apartado en línea muy particular. Tenía la idea de que fuera una especie de mitad y mitad, ¿no? Ir al lugar de la exposición, bueno, porque el proyecto así lo requería, era un poco visitar un espacio que no es propiamente una galería, sino un estacionamiento, ¿no? Entonces la idea, Ah, qué padre. contestando a tu pregunta anterior sobre el automóvil, pues ahí empezó también la investigación sobre este tema. Entonces iba a ser un estacionamiento, entonces tú ibas a ir con tu automóvil y ibas a ver como que la obra así en unos espacios muy específicos. La cuestión ahí era ganar estos espacios de estacionamiento para volver este lugar una galería y hacer como una especie de reflexión. Padre. Implicara pues el espacio, compartir el espacio y el arquetipo del automóvil como un elemento que, aunque es necesario, también necesitamos repensar pues esta parte, ¿no? Por ahí empezó el asunto. Entonces a mí me parecía que también el proyecto en línea era importante y entonces ahí fue donde se atravesó la pandemia. Entonces al ya no poder hacer este proyecto así, empecé a pensar en las referencias que íbamos a tener nuevas para poder hacer las exposiciones, ¿no? También me que un medio de referencia de todo lo que se hacía en el arte, pues iban a ser las redes o son las redes, Claro. pero que no me daban las referencias cuando yo quería ver así una expo en línea o la referencia en la red, siempre me quedaba como frustrado pues, porque no se veía nada, no tenía la O quedaba información, corto, ¿no? Claro. quedaba corto todo. Entonces, no se hacían como lo están haciendo ahorita ustedes, como no solamente a presentar la expo, sino a presentar los artistas, hay que buscarlos en línea y se pueden hacer como pues todo un diálogo así, pues por medio de una reunión como virtual y así, ¿no? Entonces, yo me di a la tarea de construir algo en base a este primer proyecto que contuviera todo lo necesario para que la gente pudiera ver la expo sin tener que ir al lugar físico. Y ahí llegó la contingencia, entonces de plano así me encerré para hacer esto. Mi proyecto actual es una exposición que está en línea, que es el proyecto del sistema y que me parece a mí que ahí se vierte todo este entendimiento, todo este conocimiento, porque además en mi experiencia también pues, estuve trabajando durante 3 años en un museo de arte contemporáneo y bueno, pues trabajas el espacio, empiezas a entender los procesos museográficos, museológicos, el valor de la educación para el entendimiento de los contenidos. No solamente eran los temas artísticos, sino también cómo poner a disposición un contenido al público de diferentes géneros, de diferentes edades, etc. Claro. Entonces, eso quise hacer y esto es lo que tengo ahorita como un proyecto, el proyecto que está vigente, bueno, pues va a durar probablemente varios años. Mi idea es que este espacio que se generó primero como eso, como un solo espacio, pues se vuelve galería, se vuelve pues prácticamente ahorita ya tiene tamaño museo, porque bueno, pues entras y puedes explorar los diferentes lugares. Lo generé como en este caso, al principio no tenía forma, pero ahora ya pues, pensé que puede ser, la obra en sí misma puede ser este contenedor, ¿no? Virtual, donde dentro pues hay propuestas, donde hay obras, tiene una forma pues tradicional de recorrido, pero que estuve muy consciente de que los recorridos que se estaban planteando no eran los óptimos. Entonces yo planteé mis propias ideas de cómo tenía que ser, ¿no? Siempre pensando en que iba a ser con el teléfono y, bueno, en todo caso con una laptop. David, compártenos la dirección o el nombre del proyecto para poderlo buscar y que ¿Sí? nuestro público lo pueda buscar. Incluso a ver si en producción nos pueden hacer el favor de ponerlo como un súper, pero si nos lo puedes decir con tus palabras, ya después en Sí, producción. claro. Sí, estaría muy bien que le echaran un ojo. El proyecto se llama Alter Peace, que es el genérico
común asociado a esto es estos objetos artísticos, que son las piezas de altar o retablos, que en inglés es altarpiece. Yo los transformo en un nuevo objeto y aquí es donde comienza toda mi investigación. Estos retablos están compuestos de piezas alteradas, porque bueno, es como que el chiste, entonces por eso alter, que es como un juego de palabras, ¿no? Entonces, así es como se llama el proyecto, alterpiece.online, ahí está. Perfecto. Así sencillo, pero igual Ahorita quisiera pasar el dato. Y en este lugar, toda esta investigación de todo esto que hemos estado platicando, así, acerca de cómo estoy produciendo una obra que es, pues, nativamente digital, virtual, que solamente puede existir dentro, así, de una pantalla. Es como que aquí ese es realmente el punto, ¿no? O sea, todo aquello que se mira en esta exposición, pues por supuesto podría tener un eco en la realidad, claro, por supuesto, pero un poco el tema es cómo se genera el contenido dentro de un espacio virtual y que ese era el sentido. O sea, que a veces puede haber una confusión en que solamente en espacios dedicados al arte es donde se produce y todo lo demás es mero acompañamiento. Yo quería o quiero probar que no es necesariamente así. O sea, se podría trabajar a la inversa, ¿no? Tener la gran exposición en línea y cosas alternativas, piezas aparte de la exposición en algún espacio físico, ¿no? Claro. Ahorita aparentemente estamos superando y que quizá después puedas pasar esas piezas, sí, a un museo, a una galería o un museo, ¿no? Como ahora he visto en algunas exposiciones que sí, por supuesto. ponen los plasmas con la imagen fija, ¿no? No es una pieza de video, sino es una pieza digital que lo están poniendo ahora. Sería interesante, ¿no? Y fue al revés ahora. Sí, mira, la verdad te soy sincero, no puede haber nada que sustituya la obra colgada en un lugar. Eso por supuesto, claro. Pero no es motivo para no intentar buscar formas alternativas. Porque al final de cuentas, la imagen, en este caso la fotografía, pues de eso se trata. No se trata única y exclusivamente del papel y el marco. Pues la fotografía ha sobrevivido y ahorita es uno de los medios con el cual los comunicamos prácticamente todos, pues porque es eso, portátil y porque contiene dentro de 2 dimensiones la información que necesitamos para vivir, sobrevivir, comunicar, expresar lo que tú quieras. Entonces, yo pensé, bueno, pues, podría hacerse todo un compendio así casi de un tema, que es lo que yo quiero hacer, por medio de todos estos herramientas, porque bueno, la expo no nada más es que está en línea, sino que tiene además herramientas como video 360, video 360 estereoscópico, sonidos, textos, bueno, el laboratorio donde pues ves cómo es la génesis de la imagen, y busco tener como muchas referencias para que todos, digamos, puedan acceder. De hecho, tiene también un apartado para los departamentos educativos de cualquier museo y que con esto se puedan como generar, ellos pueden generar sus contenidos de esta exposición sin que sea como muy complicado, porque bueno, el tema es, pues sí, es muy denso y tiene tienes que tener paciencia para irlo entendiendo como todo. Pero a final de cuentas me di cuenta que ahí está todo, o sea, las herramientas para generar un contenido de esta naturaleza ya existen y que el museo, aunque es importante, no debería de seguir o no debería de serlo todo, porque bueno, digo, yo sé que los esfuerzos que se hacen para generar una exposición como esta son muy importantes y de hecho, pues, por eso decidí participar. Creo que esta experiencia no la cambia nada, pero no es la única que La debe única, hay alternativas, ¿no? De ahí también el nombre de tu proyecto. David, pues, muchísimas gracias. El tiempo se nos acaba un poquito.
Me gustaría saber, tenemos hasta el 13 de junio, ¿cuándo te vamos a esperar? Queremos que nos visites. Sí, me gustaría mucho darme una vuelta. Pues yo creo que, espero que a finales de este mes pueda ir a visitarlos. Y pues para Excelente. verla, porque bueno, aquí también a ustedes les pasa un poco esto que estaba yo hablando, pues no hay un lugar para verla así completita toda con toda la info. Bueno, pero Exacto, sí, sí, sí. que todo el esfuerzo que han hecho ya con esto se perdona todo. Porque de hecho esto ya no existe o no existió durante un periodo y ustedes lo lograron como armar, ¿no? Y estos proyectos, ojalá y no se pierdan en las Esperemos que nuevas. no, tenemos todas las intenciones de que siga, incluso Sí, que la itinerancia todavía tampoco no está nada por concreto supuesto. por lo mismo de la contingencia, porque por eso no hay nada cerrado, no podemos poner fechas, pero la idea, como en un momento se dijo, es que la exposición internet. Sí, David, está ahí. para cerrar esta charla, esta plática contigo tan enriquecedora, por favor, despídenos y despídete del auditorio. Bueno, pues sobre todo invitarlos todos a que vean esta Bienal, la Bienal Barco. Yo ya he visto muchas cosas, he platicado con mucha gente que está participando, que la ha visto. Este, los invito de veras a ver esta magnífica Bienal. Espero que siga itinerando y que ojalá y la veamos en otros lugares, que no solo sea en Guanajuato. Gracias a todos. Excelente, muchas gracias. A nuestro auditorio les recordamos que estamos abiertos de martes a sábado de 11 a 5. Hasta el momento son los horarios que tenemos marcados. Los esperamos con mucho gusto en nuestros espacios, que es la Galería Jesús Gallardo, la Galería Eloisa Jiménez y la Sala 1 y 2 del Teatro María Grimes. David, te agradezco mucho, un placer y espero verte pronto por acá y si no, platicar pronto contigo.